tal amigos y amigas? Este día tenemos un programa súper especial de Diálogos con Libertad, el programa de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y digo especial porque junto con Julieta nos va a dar una gran satisfacción tener en el programa, entrevistar, y dialogar y conversar, nada menos que con María Eugenia Gordillo Morales. Ella es directora de una gran institución guatemalteca como es la Hemeroteca Nacional, que lleva el nombre del insigne periodista Clemente Marroquín Rojas. Y el día de hoy es de doble significado y especial y grato interés esta entrevista, porque precisamente recién algunos días María Eugenia fue galardonada precisamente con la Orden del Quetzal, y eso hace histórica esta entrevista precisamente para la Asociación de Periodistas de Guatemala, porque ella es miembro activo precisamente de la asociación. Entonces, en primer lugar, quiero decir que María Eugenia Gordillo es una de las primeras egresadas de la Escuela Centroamericana de Periodismo, y también la primera redactora que tuvo el diario El Imparcial. Imaginemos entonces esa vasta... Primera plana. En primera plana, indudablemente. Aquí tenemos precisamente El Imparcial de esa época, y esto nos lleva precisamente a empezar nuestra entrevista con estos hechos históricos y anecdóticos que María Eugenia nos va a compartir el día de hoy. María Eugenia, bienvenida al programa. Para nosotros es una grata satisfacción tenerte y por sobre todo felicitarte en nombre de la Asociación de Periodistas de Guatemala y del programa Diálogos con Libertad por ese merecido reconocimiento que han tenido a bien darte en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuéntanos un poco sobre cómo nació tu interés por el periodismo y cómo empezaste tú. Pues fíjate, Mario, que nací periodista. Cuando yo estaba en primaria, yo hacía mi periódico a mano. A mano hacía mi periódico y me ayudaban mis compañeras de ese entonces, que era Brenda Berkowitz de Rich después, y Alice Heusler, que después ahora es Alice Heusler de Guzmán, con uno de los pioneros de la publicidad en Guatemalteca, J. Guzmán Publicidad. Pues con ellas hacía yo mi periódico. Cuando yo no lo podía hacer a mano, me ayudaban ellas a redactarlo, pero yo tenía editorial, tenía deporte, tenía comentarios, y lo hacíamos en papel bond, con muñequitos más o menos, según yo, parecidos al personaje que estábamos tratando, y todo giraba alrededor de nuestra clase, de las compañeras de nuestra clase, y ellas nos lo compraban y cobrábamos 1 centavo, y te digo que cobrábamos porque teníamos que volver a comprar crayones y papel bond para sacar la otra edición. Eso estuvo 5º y 6º año de primaria, y luego cuando ya pues estuve en la secundaria, pues tuve la suerte de que el Yeyes Times, que por cierto aquí lo encuentran en la Hemeroteca Nacional, que no encuentran aquí, cuando es la historia de Guatemala, la fuente matriz de la historia del país. Y yo cultivo, desde que vine, hice lo imposible por buscar más periódicos escolares, pensando en que mi inicio fue escolar. También mi afición por el deporte, claro que me gusta más el fútbol, pero era lógico que el béisbol era más fácil para una mujer. Entonces Salva Girón, que prácticamente es uno de los padrinos de mis letras, dispuso darme cancha, ahí sí que hablando de deporte, darme cancha en la página deportiva de Prensa Libre. Primero me hizo una presentación muy linda, Salva, y luego yo le llevaba mis recortes de los juegos de lo que se llamaba, ¿te acuerdas?, el fútbol rentado de Cuba, que eso pues ya dejó de existir desde que es otra la manera de gobernar Cuba
porque en ese entonces los equipos eran profesionales. Cuando se terminaban las grandes ligas, grandes figuras de las grandes ligas llegaban a endosar los partidos, los equipos de Cuba y viceversa durante la temporada de béisbol de Estados Unidos. Grandes figuras cubanas también, como Sandy Amorós, como Roberto Ortiz y como grandes jugadores del béisbol de todos los tiempos, llegaban también a engrosar las filas de los equipos de Estados Unidos. Entonces eso era lo que publicábamos en la página deportiva, él me daba cancha para eso. Pero luego, ya te imaginas que a los 18 pues me casé y entonces ya no tuve el tiempo para hacer mis numeritos finales. Yo seguía escuchando los partidos en aquellos radios que todavía tenían tela y con botones. Escuchábamos los partidos donde estaba pues Buck Connell y Felo Ramírez y toda aquella partida de locutores con tradición mundial. Entonces también los nuestros que a veces reproducían algunos de los partidos, y con mi papá y mi tío Francisco Morales Dardón, que tú sabes que fue el deportista pentatlonista que tuvo la dicha de encender el fuego olímpico en la inauguración del estadio, que en aquel entonces se llamó Estadio Nacional de la Revolución, y que todavía fue obra de nada menos que lo mejor que hemos tenido en la historia, Juan José Arévalo Bermejo. Entonces tenía también ese tío deportista, y él también era beisbolero, porque tú sabes que él jugaba béisbol, tenis y el pentatlón, y por eso le dieron el honor de encender la llama olímpica. Y te sé decir que una figura como la de él no la volveremos a tener, porque no solo era por sus triunfos deportivos, sino porque su figura era realmente representativa de deporte triunfal, porque claro, su figura es lindísima, ¿verdad? El Hércules, donde fue su club personal, tiene una cancha que se llama Francisco Morales. Entonces, con él oíamos los partidos, pero a él le iba al Marianao. Yo era almendarista a morir y mi papá iba a La Habana solo por contradecirme, porque eran los grandes rivales, como decir aquí cremas y rojos, ¿verdad? Sí. El Habana y el Marianao, claro. Eso en la parte deportiva. Claro, mira, María Eugenia, y tu paso por las aulas de la Escuela Centroamericana deben tener también grandes recuerdos. Grandes recuerdos, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo era el ambiente en esa época y quiénes fueron tus mentores, ¿verdad? Mis mentores nunca los olvidaré, nada menos que tuviera un final tan terrible para una vida tan maravillosa como la del licenciado Adolfo Molina Orantes. Y por supuesto el licenciado Vela, que todo el tiempo me conoció y ahí fue donde nació también para darme otro espacio, ahí sí no digo cancha porque no es deporte, un gran espacio, nada menos que en la página del maestro César Brañas. Entonces yo tenía la suerte de que a mis años, pues 18, 19 años, mis artículos aparecían en la página del maestro Brañas. Y lo que es más, cuando él se iba al mediodía me dejaba su máquina. Entonces yo muchas veces le dije, es que yo no escribo, maestro, el que escribe es usted. Yo lo que hago es que cuando usted se va, muevo mis dedos, pero usted es el que me está guiando a escribir. Sí. El titulador del Imparcial, como tú te acordarás, era don León Aguilera. Por eso es que tengo veneración por el periodismo, porque mis maestros y mi inicio fue verdaderamente con lo mejor que hemos tenido y que difícilmente ahora podríamos decir que pueden haber iguales, que yo creo que jamás se obnubilaron porque les pagaran una crónica o porque tuvieran alguna remuneración por una verdad o por una mentira o por una defensa. Te digo que por eso me siento muy orgullosa y cuando vine aquí lo primero que hice fue completar la galería de todos aquellos que faltaban y el único que me falta realmente es el maestro que fuera tanto tiempo director del Diario de Centroamérica, ¿verdad? Don Cifuentes. Él sí falta todavía en la galería de... El capitán. Ay, sí, espero en Dios que muy pronto, porque todo llega a un fin. Si sale mi jubilación, pues no quiero irme sin dejar la fotografía en la galería de la hemeroteca, estas pequeñas paredes que es casi inaudito y por eso me enorgullezco que
de la APG, de la directiva actual, nació porque alguien vino a consultar ya con nuestras condiciones de pandemia y vio el espacio que tenemos exactamente el mismo, tal vez mejorado, porque la limpieza, al fin y al cabo yo soy mujer y ustedes pueden ver las plantas y todo que le da completamente otra vista al resto del edificio, tanto en la planta baja como aquí mismo. Ustedes pueden ver la diferencia y el ambiente que hay en la parte pequeñita de la hemeroteca. Pero no me quiero ir diciéndole a mi maestro, también otro de mis maestros, digo, me voy y dejo el mismo espacio. Le pido disculpas. Fíjate, el puchito de periódicos que le dio Albertina Gálvez, esa sí era una directora de una biblioteca nacional, para que él formara esta belleza que es un tesoro guatemalteco. Es un tesoro nacional, podríamos decir. Pues mira, es nacional y regional. Porque en ninguna parte de Centroamérica hay una hemeroteca como la nuestra. No, claro. El fundador de la asociación Amigos de la Hemeroteca, que es quien me ha ayudado estos 21 años, Paul Dougherty, que en gloria esté, argentino, me dijo, en mi país no hay una hemeroteca como esta. Y él discutía cualquier cosa al lado del cualquier erudito guatemalteco y te ganaba la partida, y se estuvo aquí 3 años. Al venir a Guatemala se estuvo 3 años viniendo 1 o 2 veces por semana sin fallar, como que si esta fuera su universidad. Y Paul sabía más de nosotros, de Guatemala, historia, etcétera, que cualquier guatemalteco. No, sus escritos, ¿verdad? Sí. Realmente reflejan ese amor por Guatemala y por la cultura universal. Sí. A propósito de que ya estás mencionando esto de la hemeroteca, María Eugenia, realmente ¿cuántos ejemplares tenemos actualmente en este recinto? Fíjate que me resulta difícil contestarte, porque en este mes recibimos 1025 periódicos y estamos en el mismo lugar en el que me dejó Rigo. Entonces yo he rogado, mira, y yo sé que Jimmy Morales, para nuestro país, hay muchas cosas adversas, lo sé, pero como él fue uno de mis premiados, y te digo que no por su programa, jamás, por la película Gerardi. Yo los premié a él y a Sammy. Me acaban de pegar un susto con que me dijeron que súbitamente había muerto Sammy, y era el actor cómico de México. Sí, sí. Miren que en este espacio también tenemos gente de mucho valor, nada menos que Enrique Noriega, que ahora está presidiendo la editorial Cultura. Pero en ese espacio que ustedes ven allá, Jimmy autorizó que ese espacio de la puerta donde ustedes ven, a donde va a entrar Quique ahorita, que ustedes lo van a ver cruzar, fuera para la hemeroteca, para ampliar el espacio, especialmente para los humanos que están en este mezanín, respirando todo el día el polvo de los periódicos. Claro, sí. Lo he pedido, miren, como no se imaginan. Entonces, increíblemente, el entonces ministro de Cultura me autorizó el espacio. Como soy del Instituto de Antropología e Historia, le dije, hay que pedir una... Claro, me dijo, entonces pídala, y la pedí, ya con la autorización del ministro. Hubo un decreto ministerial que automáticamente, cuando él se fue para, desgraciadamente, la locura de lanzarse a la presidencia, y yo todavía lo rogué para que se quedara, y le dije, después cualquier gobierno que quede, usted va a tener un puesto diplomático o un buen puesto, pero no lo convencí. Entonces se fue, y ese 20 de noviembre quedó anulado todo, no tenemos el espacio, y hace poco trasladaron para acá la editorial Cultura, que tenía su espacio muy bueno en el Palacio Nacional, y nos quedamos sin espacio otra vez. Pues. María Eugenia, datos históricos importantes para nuestros oyentes y televidentes. ¿Cuándo fue creada la hemeroteca y cómo fue que empezó todo esto? Pues mira, yo vine cuando yo tenía, te digo que yo estaba en 6º año, y por eso ahora que, no sé si alguno de ustedes vio la transmisión de la entrega de la orden, por eso terminé en esa forma, porque como ahora ha habido casi un eslogan, ¿verdad?, de la bendición para nuestro país o para la bendición para las personas, casi se volvió un eslogan, pero no con la sinceridad que yo lo quería decir. Entonces yo recurrí
le eché la culpa nada menos que a Rafael Landívar y Caballero. Entonces, cuando estaba en sexto año, nos pidieron un trabajo. En aquel entonces no habían seminarios ni había nada para terminar el sexto, pero sí había una calificación buena con la clase de gramática. Y entonces Chauleu, que había sido uno de los con los que yo estuve, que no hace mucho murió. Te digo que se murió la esposa hace muy poquito, que yo los guardo con todo cariño porque a ellos les debo pues lo poco que he podido yo desarrollar. Pues te digo que terminé el trabajo gracias a Rigo, que me sacó aquí todo lo que podía. Aquí no hay quien investigue, aquí todo el mundo viene personalmente a investigar. Pero cuando yo me venía del colegio que quedaba ahí en la 9ª calle y Quinta Avenida, me venía para acá, él ya me tenía otro pedacito de Rafael Landívar y Caballero. Ya has de creer que yo presenté mi gran trabajo en un folder y yo creo que saqué 200 puntos porque me comí la calificación de todas mis compañeras, ¿verdad? Entonces te digo que para mí Rafael Landívar y Caballero es un personaje, ¿verdad? Lo es también Diego Solaberry. Y entonces yo, ahora que di las gracias, y por cierto, tuve un lapsus ahí, pero estaba muy nerviosa, que yo lo que quería era que a la poca gente que estaba en la Cancillería, pedirles que lo dijeran conmigo, ¿verdad? Pedir que de los altos montes, pedir que desde ahí pidiéramos, y que invocando a dos grandes de las letras guatemaltecas, como Diego Solaberry, el huehueteco. Huehueteco, por supuesto. Y a veces ahora como están popularizando lo que él hizo poema en aquel entonces y no llegaba nadie y aquello era pura selva, ¿verdad? Claro, y sí. ahora mira cómo lo popularizan. Sí. Ahora se vende tanto el queso de cabra y ahí fue nuestra gente de Paquish, son pioneros del queso de cabra, porque cabras es lo que hay ahí y ahora caballos en un hotel de lujo. Y entonces yo invoqué a Diego Solaberry, ¿verdad? O claros horizontes, ¿verdad? Azules altos montes, oídme desde ahí, ¿verdad? Y agregué la frase de Rafael Landívar: dulce Guatemala, dulce padre, Guatemala salve. ¿Verdad? Excelente. Entonces, pues yo creo que Julieta ya tiene material para varias preguntas que tiene la inquietud de hacerte. Sí, pero mientras vamos a ir al primer corte y volvemos. Continuamos en el programa Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. Justo el 10 de agosto cumpliremos 10 años de estar al aire, gracias al respaldo de Radio Universidad 92.1 en el FM. Todos los martes de 7:30 a 8:30, no deje de sintonizarnos, y ahora en la plataforma YouTube y pronto en Facebook Live. Recientemente el gobierno de Guatemala hizo honor a quien honor merece, y los homenajes se hacen en vida. La Orden del Quetzal a la insigne periodista María Eugenia Gordillo. Nos quedamos en la anterior pregunta del colega Mario Recinos Lima en cuanto a el tiempo que tiene de creada la Hemeroteca Nacional y cómo llegó a ser usted su directora. Pues no sé por qué tuve ese lapsus, porque ustedes pueden ver en el final de las gradas el banner que todos los años lo cambio, y ahí están las dos efigies del nombre de don Clemente Marroquín y de mi Rigo inolvidable, más el logo que tiene atrás Mario, y ese logo me lo hizo nada menos que Domingo Peneleu, uno de los pintores jóvenes más que han destacado más en el ambiente guatemalteco, sololateco, y les digo que hice un pequeño concurso y ya ven pues qué lindo está el logo. Yo no encontré aquí pabellón de la hemeroteca y como pueden ver tiene puesta la Orden de la Rayán y la Orden del Quetzal la tengo guardada porque como este pabellón se mantiene afuera, pues la Orden del Quetzal está en vitrina.
Pues la idea, lógico, fue de esa gran directora de la Biblioteca Nacional, una verdadera idealista, una persona maravillosa que se llamó Albertina Gálvez, de la sin título, de la sin escuela, de las sin universidades, pero que tenía todo el interés en los libros, en la disciplina, y la biblioteca también llegó a ser lo que fue, porque ahora con la modernidad, nuestras bibliotecas, no simplemente la nuestra, todas las bibliotecas, ustedes pueden ver, están vacías, porque ustedes dan un teclazo, y lamentablemente nuestra juventud es lo que prefiere, y les aparece la historia que están buscando. Aún el personaje más recóndito y más antiguo, y el libro más antiguo, igual que el más moderno que se acaba de publicar. Entonces, por eso ven ustedes esa variedad de copy-paste, de tesis doctorales, que es verdaderamente lamentable. Yo por eso detesto la modernidad en cuanto a mi periodismo se refiere. Yo no puedo decir que soy analfabeta, porque el analfabeta aprende a manejar todo lo que es moderno, me refiero al Facebook y a la computadora. Yo soy analfacleta, porque el analfacleta no aprende. Y hemos tratado de luchar para que pueda aprender algo. Y dice mi nuera que es porque mi cerebro rechaza completamente, verdaderamente lo que está haciendo, matando el periodismo independiente. Y es lógico que yo también admiro, y ya hubiera querido yo, en mi nota que yo iba a hacer, ya no me dejaron hacer la de primera plana, pero sí la de la entrevista de Lola Ruiz del Árbol en la quema de la Embajada de España. ¿Cómo no hubiera querido yo tener un teléfono celular y estar pasando al mundo entero, con todo y diálogos, con todo y lo que estaba diciendo la policía, lo que estaban diciendo las personas? Yo fui presencial de principio a fin. Primero estuve en la casa de los Ruiz del Árbol y seguidamente estuve enfrente de la embajada. Cuando ya empezó a llegar gente a la casa de Lola Ruiz del Árbol, yo me fui directo a la embajada, y esa es una de mis notas de primera plana, que ya estaba yo allí. De chaval, en 1980 me habían ascendido a redactora de primera plana, y entonces les digo que por eso es que Albertina Gálvez tiene una figura muy grande en la historia de los libros y en la bibliotecología de Guatemala. Pues ella le entregó todo lo que eran periódicos que estaban empaquetados, que a ella no le servían, y la mente también periodística de Rigo los aprovechó, y ella le dio esta parte de la biblioteca para fundar la Hemeroteca Nacional. Y ahí estamos todavía, después de largos 61 años que vamos a cumplir este 28 de octubre. Así que es casi inaudito pensar. Algunos han dicho, mira, has hecho lo del Volkswagen, todo cabe en un Volkswagen pudiéndolo acomodar. Exacto. O sabiéndolo acomodar. Hemos hecho lo imposible, pero no soy yo, es mi equipo. Yo puedo dirigir, puedo gestionar, pero es el equipo que he tenido. A propósito de gestión, ha microfilmado infinidad de documentos. Hábleme de esa tarea, ¿cómo se encuentra? Mire pues, ya cuando llegué aquí, un 20 de junio, hace 21 años, Paul Dougherty se enteró y me dijo, yo a la hemeroteca la ayudaré toda mi vida, pero estando tú, lo voy a hacer efectivo. Pero eso sí te digo, que si te vas, esta ayuda se acaba. Yo le agradezco infinitamente, jamás terminaré de agradecerle, y la hemeroteca tampoco, la confianza y lo que nos han ayudado, porque la asociación siguió. Se unió Texpetrol, se unió en aquel entonces la Fundación GITEC con mi primo Estuardo Cuestas Morales, que en paz descanse también, y se unieron otras entidades que esporádicamente nos ayudaban, como la Asociación Tikal, que nos regaló los primeros desumectores, porque ya se imaginan en una entidad con tanto papel y sin un desumector. Entonces eso fue con lo que comenzamos
Así que tiene 21 años, el primer de su Mector, y me lo regaló quien en gloria esté, la Cookie Recinos de la Asociación Tikal. Yo he seguido ayudando a la Asociación Tikal y ellos sabían que yo los ayudaba, porque como yo era jefe de prensa y redacciones públicas del DIDAE, ustedes saben que el simposio de arqueología que acaba de terminar en Zoom, que no es lo mismo, ver y charlar con los arqueólogos de todo el mundo que estaban viniendo, pues les digo que ellas eran Olguita de Hazard y la Cookie y todas ellas de la Asociación Tikal han sido la vida del seminario de arqueología, perdón. Y ya les digo que así nació la Hemeroteca Nacional. Yo por eso sueño que ojalá pues pudiera irme yo por la frente en alto para decirle a mi gran maestro Rigoberto Bragas Mitia, lo logré. Su niña bonita ya creció, porque mientras tanto su niña bonita sigue siendo una niña y no ha podido ser señorita porque seguimos en el mismo lugar, acomodando los periódicos a como dé lugar, pero también con el sacrificio de mis compañeros que están en el mezanín, en la sala que lleva el nombre de Juan José Arévalo, que poquito a poco se fue cundiendo de libros, ya no es una sala en donde podíamos, cuando ellos vinieron a inaugurarlo, vino la hija de Juan José a inaugurarla, ya no nos llena tanto de orgullo que la sala se llame así, porque realmente estamos, que le digo que uno de mis muchachos, su escritorio está así lleno de periódicos, que es el que los tiene que ordenar para pasarlos al taller al fin del mes. Entonces le digo que sí es más que justo que nos logren ampliar la Hemeroteca Nacional. Sé que usted es muy modesta, María Eugenia, pero ha recibido la orden del Quetzal, que no lo recibe cualquier persona. Revivamos esa emoción de ese día. No porque lloro. No todos pudimos acceder, y no es lo mismo lo virtual que lo presencial. ¿Qué le acabo de decir? Sí, no es lo mismo, no es lo mismo, pero... Quiero decirle que yo sube la asistencia, solo me dejaron entrar a la Cancillería 6 personas. Así que yo tengo 3 hogares gloriosamente constituidos, gracias a la voluntad de Dios, 3 hogares constituidos, y no pudieron llegar mis hijos con sus esposas y mi hija con su esposo, porque ellos pensando, los nietos tienen más sangre pues de ella que nosotros, y ellas se quedaron en una sala que nos prestó la Sociedad Antelighieri, donde he servido 45 años, y nos prestaron para hacer una transmisión en directo, para que mis nueras, mi yerno, el resto de mis primos y todos los que me pudieran acompañar, eran 20 personas en la Dante Alighieri que pudieron ver la transmisión en directo, porque tampoco me permitieron entrar a un fotógrafo privado, pero gracias a la voluntad de la gente que estaba ahí, que me conocía, Vicky Castillo creo que ha de haber sido quien lo logró, o tal vez el vicecanciller. La cosa es que llegó el canal del gobierno. Y por entonces, ahí pudimos ver algo. Por ahí ustedes lo pudieron ver y lo pueden seguir viendo. Claro. Y sin embargo, mi nieto, mi licenciado y mi nieta, que va a salir de doctora, grabando los pobrecitos para que en la sala de la Dante lo pudieran ver. Por supuesto fue una grabación, se puede decir, amateur, pero ya había una manera de estar con nosotros, con la gente. A mí solo 6 personas pudimos estar, más las personas de la Cancillería y 4 viceministros, de los cuales le agradezco mucho al viceministro de Patrimonio, que es prácticamente mi jefe inmediato superior, que estuvo presente con los 3 viceministros de Relaciones Exteriores, es decir, que el equipo de Relaciones Exteriores estuvo completo. A Carlos Ramiro, que lo admiro mucho por su trayectoria diplomática, porque verdaderamente es un personaje también. Carlos Ramiro Martínez estuvo, y la otra viceministra, los 3 viceministros, el ministro, y por supuesto se agregó nuestro viceministro de Patrimonio, que es el arquitecto
Mario Roberto Maldonado. María Eugenia, hablemos de la Orden Vicenta La Parra y lo que usted ha hecho al respecto y cómo podría hacer yo considero como periodista que usted pues ha seguido los pasos de ella. Pues muchas gracias de la familia. Hasta ahorita soy la única periodista en toda la familia. Tengo otro de los sobrinos que escribe, Dios mediante, ¿verdad? Pero de ahí son otras profesiones las que han escogido. Y yo desde que era también, pero ahí sí que ni siquiera, como les dije, adolescente, sino que pura niña, conviví con su hija y nosotros le decíamos Mamachita. Ella se llamó Luz de la Cerda La Parra, ¿verdad? Su lápida está en mi mausoleo. Y también la de Moncrayón y la de mi abuela están en mi mausoleo, las lápidas, porque ellos estuvieron enterrados en el mausoleo de los La Parra, pero me concedieron sacar las lápidas y ponerlas en mi mausoleo. Yo les agradezco a la familia La Parra. Pues entonces ella nos contaba cómo su mamá, ¿verdad?, había hecho historia. Y yo pues como tal vez ya tenía tendencia al periodismo y a la escritura, pues tal vez le puse mucho más atención que cualquiera de mis otros primos. 6 de los primos Morales pudimos conocerla, el resto ya no, porque ella murió un 28 de febrero, el último día de febrero. Y sin embargo ella se había quedado con el colegio que su madre había fundado. Y 4 de mis tíos, porque eran 8 los Morales de Ardón, y mi abuelo murió muy joven, entonces mi abuela le costaba bastante sacar adelante a 8 hijos. Entonces Mamachita, con lo del colegio, la ayudó a que 4 de mis tíos estuvieran en el colegio, y uno de ellos fue el licenciado José Morales de Ardón, campeón de ajedrez, por cierto, y él logró sacar su carrera y se hizo abogado, con la ayuda de Mamachita, que era como su hijo, porque ella nunca se casó, pero adoptó a Chepe como uno de sus hijos. Mi tía Maruca de Cuestas fue la otra que asistió a las clases. Mi tío Antonio Morales Ardón fue otro de los que pudo tener acceso al colegio de Mamachenta. Luego el colegio ya no siguió y entonces ellos ya se pusieron a trabajar desde muy joven, porque Moncrayón murió a los 50 y pico de años, ¿verdad? ¿Y cómo nace la Orden Vicenta La Parra? Precisamente porque todo el tiempo tenía yo la armonía, ¿por qué nosotros de la familia no honramos a alguien que nos honró? Exacto. Entonces, como dicen, honrar honra, se me ocurrió crear la orden, pero decía yo, ¿quién me escucha? Y lo que a mí primero se me ocurrió fue la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPEG. La AMPEG. En aquel entonces la presidía Atala. Se lo propuse, creo que lo estudió, sí, nunca tuve una respuesta. También volvió a tomar la presidencia Consuelo de Sánchez Latour y tampoco pues tomó muy en cuenta mi ofrecimiento. Y tenía que ser Carmen Escribano de León, cuando fue presidenta, que me dijo, pero esto es extraordinario, claro que nos hacemos cargo. Y ella hizo como abogada, ella hizo los primeros estatutos y la empezamos a dar anualmente, y a ver qué personajes de la vida intelectual de Guatemala recibieron la orden, ¿verdad? Cuando pasaron muchos años, todavía a los 25 años de fundada la orden, Connie de Sánchez Latour me regaló la recepción en el Club Guatemala, porque usted sabe que yo lucho mucho con mis artistas y todo, pero cuesta mucho, cuestión cóctel y cuestión recepción, ¿verdad? Pero ahí veo cómo lo consigo y lo he logrado, gracias a Dios. Entonces Connie nos regaló la de las bodas de plata en el Club Guatemala, ¿verdad? Así que la medalla, la orden la tienen. Lo mejor que tenemos en escritoras, periodistas destacadísimas,
precisamente las dos primeras que yo entregué me ayudó Irina a darle cuando el instituto alemán se había quedado en el local del Instituto Italiano, en la 11 calle, a la vecindad de lo que era aquel orquideario y vivero, el patio, en la 11 calle, entre Tercera y Segunda Avenida. Y entonces ahí se realizó la primera entrega y yo llamé, en aquel entonces Arturito Maldonado de la Cerda, fue quien me ayudó para que su mamá, que estaba viva, la Delita, tan linda, que en paz descanse, fuera la que entregara la primera medalla. A pesar de haberla creado, no fui yo, sino que yo busqué personas más cercanas a Mamachén. Y la otra persona que pensé fue, ni modo, mi tía Maruca. Mi madre había muerto. Entonces, mi tía Maruca entregó la segunda y se las entregamos a Connie de Sánchez Latour por haber traído la AMPEG a Guatemala y que era la que me estaban parando con la orden, y a Atala Valenzuela. Les entregamos las dos primeras en el club, en el Instituto Alemán, en el von Humboldt, en la 11 calle con Irina Darlé. Y luego así continuamos, pero llegó un momento en el que pensé, la AMPEG tiene otras atribuciones. AMPEG celebra otras cosas. ¿Por qué no crear una sola asociación que lleve el nombre de Mamachén? En ese entonces Arturito Maldonado había muerto. Entonces llamé yo a Luis, al hermano, que es abogado, y al sordo se lo dijeron. Entonces él también corrió para fundar la asociación, pero realmente la fundadora de la asociación soy yo. Si no lo hubiera yo llamado, hubiera llamado, así me dice mi sobrino Roberto, ¿por qué no me llamaste a mí? Porque eras muy joven, le dije, eras demasiado joven. Y Luis creó los estatutos, dejamos afuera los de Carmen Escribano, porque ya la ideología de la AMPEG es muy diferente a la que nosotros teníamos, y Luis logró reeditar bastantes obras de Mamachenta y algunas otras honores. Nuestro escultor magnífico acaba de hacer una obra escultórica de Mamachenta y ahí tengo el libro, por cierto, se los pudiera traer si ustedes quieren tomarlo, de otro autor guatemalteco, con un montón pues ya de cosas que faltaron, porque yo con muchísimo gusto lo hubiera llevado al cementerio para que viera la placa de la hija de Mamachenta, a quien ella le debía tanto, pues, en haber divulgado su vida, porque si Mamachita no nos cuenta a nosotros tantos detalles, y gracias a Dios los capté a pesar de ser una niña, ¿verdad? Muy bien, María Eugenia, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en su programa Diálogos con Libertad de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Muy interesante cómo María Eugenia Gordillo, nuestra asociada activa, ha trabajado desde jovencita en las letras. Rememoramos desde los periódicos murales, volvemos a la creación de la hemeroteca, su incursión como la primera mujer cronista deportiva de Guatemala, que no hemos hablado, y la importancia de los periódicos. Mario, por favor. Sí. Bueno, María Eugenia, sí nos salta la interrogante precisamente de cómo tú, con esa gran experiencia que tuviste en el Imparcial, en el Diario Centroamérica y en otros, en Prensa Libre, ¿va? Y creo que también en el Gráfico, ¿o no? Gráfico. Está ahí bien, sí, muy sí, bien. Porque digamos Prensa Libre, aparte de mi página, de mi incursión deportiva, pues cosas que me preguntan a mí, o ahora estoy sacando en la revista D. Ya tenemos más de un año de estar sacando 2 veces al mes carátulas. En la primera página de los periódicos más antiguos, todavía vamos por 1900, ya me paso por 1800, ya me pasaré a 1900 para sacar, y me lo está sacando Gustavo Montenegro y Lucrecia Chuy, pero tengo la ayuda de mi compañero Carlos Cruz, que es el que arregla las fotos en el estado en que están en los periódicos, porque no saldría tan firmes si no fuera porque yo escribo, escojo, él a veces me ayuda a buscar ahí abajo
Bueno, a propósito de eso, hay quienes dicen que los periódicos van a desaparecer, que el vertiginoso cambio del teléfono y de lo digital y todo esto va a desplazar, pero hay quienes dicen que no, ni el libro ni el periódico va a desaparecer. Tú, con esa experiencia que tienes, ¿qué consideras tú que has visto en este momento cómo el tiraje de los periódicos ha disminuido y otros han desaparecido? Eso es lo que me llena, lo que te contesté al principio, que realmente por eso es que yo detesto la modernidad en ese sentido. Todo lo demás es una maravilla, porque las noticias llegan al instante. Hay que ver lo que es ayudar a una persona como mi nieta, que el día de la condecoración ella no pudo estar y se le paró el carro en la carretera que venía de su trabajo, de la antigua Guatemala, en plena carretera, en la oscuridad. Entonces hay que ver con qué rapidez se comunicó con la grúa. Todo eso es una maravilla. Y como les dije al principio, ¿cómo hubiera querido yo tener la noticia y las escenas para que después no dijeran mentiras o cambiaran las versiones? Las escenas de la quema de la Embajada de España. Claro. Y ver cómo le tiraban sus pastillas a doña Mary de Wilken por su ventana y todas esas cosas. ¿Cómo no hubiera querido yo tener en ese momento y que esas escenas estuvieran aquí presentes? Sí. Pero todo lo demás, ¿cómo no me va a doler que desaparezca el periódico escrito? Y quiero ponerles el ejemplo y la frase de alguien como Vargas Llosa, que lo acabamos de tener invitado especial aquí. Él había enviado a alguien, ¿verdad?, a buscar sus fechas, porque sabía que aquí no había una persona que se encargara de buscar, todo lo contrario, imposible. El interesado viene y busca sus fechas y se puede estar aquí, se podía estar aquí un mes si quisiera. Ahora, como todo está restringido, dense cuenta que ahora hasta el horario pues es una restricción, ¿verdad? Pero por lo demás, él le arreglé, lo que sí me pidió era mucha discreción, pero se quedaba asombrado. Le entramos a la sala Juan José Arévalo, aquí, y decía, es que el olor a la tinta, el olor al periódico, nada menos que Vargas Llosa. ¿Y quién más que él no quiere que en el momentito que le entregan otro reconocimiento pueda estar presente ya en todos los países del mundo? Y sin embargo añora el olor a la tinta, lo que añoro yo también cuando estábamos en el Imparcial. Bueno, hace unos años el nuevo propietario de Los Angeles Times, que paradójicamente ya no es un periodista, no es un comunicador, no es un de esos titanes de la modernidad que dices tú, digital, ni informático, ni nada por el estilo. Es un médico chino. Él mandó a hacer un diagnóstico sobre cómo iba a ser los periódicos en 30 y 50 años. Y entonces se sorprendió al decirle de que la gente no va a renunciar nunca al periódico escrito. Entonces, sí. ¿Qué hizo él? Él invirtió en unas nuevas instalaciones frente al mar, en la costa californiana, y entonces el estudio dice que lo más importante va a ser los nuevos contenidos que tenga un periódico, pero sobre todo que todos los días o los fines de semana la gente se sienta a leer algo que le atraiga, pero que también sea significativo para su vida, que no sean no solo noticias trascendentes, sino que cosas que... ¿Tú qué crees de ese concepto? Pues estoy de acuerdo con el chino, sí que me vuelvo a María, pero de plano sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate estos recortes, ¿dónde hubiera encontrado yo de aquí a que yo buscara 1980 y la fecha? Y yo esto se lo tengo porque sí, lamentablemente pues pusieron eso de que yo era la primera mujer del Imparcial fue Luz Valle, que creó en Guatemala la página social. ¿Y qué me dicen ustedes de las colaboraciones de Eunice Lima y nada menos que de Blanca Luz Molina? Pero sí la primera que llegó a la redacción. Pero hay un pequeño error, pero eso cualquiera lo tiene. Y luego que era egresada de la USAC. Ahora, como tú dices, eso yo no lo sabía.
que la Escuela Nacional de Periodismo, después Escuela Centroamericana de Periodismo, podría haber sido de la Escuela de Humanidades de la USAC. Ahí Pero surge. yo lo que sí tuve el inmenso honor fue haber sido reina de la Escuela de Derecho, y que hubiera tenido el inmenso, se los iba a traer, pero ya no me dio tiempo, iba a traerles la banda, porque tuve el gran gusto de que Meme Colón me puso la banda. Sí, pues sí, recordamos esa fotografía. Yo Sí, incluso la sacó en aquel entonces, en aquellas fotos del recuerdo de Armando Moreno. Sí, Armando Luego Moreno. revivieron, cuando él murió, revivieron y fue María Rosario Molina y la volvieron a poner. Sí, la volvieron a poner porque es una foto bien, bien especial. Sí. Y aquí mi estimada está reluciente en esa, Pues, bailando, ¿va? lo Porque que es dice, el baile. Lo que ¿sí? dice el chino. Sí. Entonces, te ¿Dónde digo, encontramos esto? En un Sí. Facebook, pues. sí, bueno, te cuento Y que... mira la realidad de las fotos, Sí. y en cambio las otras se van poniendo Sí. paliduchas. Sí, te recuerdo en mis hallazgos históricos, precisamente la Escuela Centroamericana de Periodismo en Guatemala surge luego de un congreso que hizo el periódico Excelsior en México. Fíjate. Y se hizo ese congreso con el objetivo de que siempre México de la influencia hacia la frontera sur, ¿verdad? Y hacia Centroamérica. Entonces en ese momento los Estados Unidos y otras fundaciones plantean la posibilidad de crear una escuela centroamericana de periodismo y una agencia centroamericana de noticias. Estaría pero feliz. Los ticos en ese momento vienen y dicen, nosotros queremos la agencia. Entonces la escuela centroamericana le queda a Guatemala. Y fue cuando se constituyó precisamente, Que cambió de Escuela Guatemalteca de Periodismo a Escuela Sí, don Centroamericana. David Vela fue el primer... Y también el licenciado Molina Orantes, ya cuando fue centroamericana. Exactamente, y Y precisamente... también él fue el primer director del Instituto de Sí. Antropología e Historia, porque él, aparte de su talento de jurídico, ¿verdad? Era un hombre sumamente culto y que adoraba mucho a Guatemala y sus raíces, ¿verdad? No, y se habla también de que en esa escuela centroamericana llegaban a exponer, a dar conferencias personalidades. Eminencias, es lo Porque, que por te digo, ejemplo, me quedaba- hay unos datos ahí interesantes. Por ejemplo, Julio César Méndez Montenegro Ah, está. llegaba a dar charlas ahí. Bueno, aparte de Fito Molina Orantes, el doctor Chaluleu, y también Chaluleu. se habla también de quien después creo que fue decano de la Facultad de Humanidades, el licenciado... Ahí ya no recuerdo, porque Sí. como te digo yo, pues terminé ahí el tiempo que era necesario, porque no era ni siquiera pues muy largo, pero por otro lado ofreció después la USAC la licenciatura con esos 6 meses, y yo en eso jamás creí. Claro, perfecto. Sí. Y hay Y entonces me viven diciendo licenciada, sí. ¿verdad? Pero en nombre de mi papá, muchas gracias. Pero yo, lo que verdaderamente soy periodista de corazón, periodista de la APG, periodista del Instituto del Periodista, y eso es lo que es mi corazón, periodista de nacimiento. ¿Y tú cómo ves en la actualidad, María Eugenia, el que la mujer haya destacado en términos de periodismo? Pues hoy tenemos incluso hasta directoras de medios de información, tanto en televisión. El periódico, ahora la directora es nuestra colega y compañera de estudios de la universidad, ¿va? Y de igual manera hemos tenido corresponsales de prensa de los más destacados medios de comunicación. Entonces la mujer se ha abierto bastantes espacios. Yo me siento feliz porque ya se imaginan esto, llego yo primero a la reportería. Ahora todas pueden poner su noticia en la primera plana de los medios que están funcionando. Entonces te digo que yo me siento feliz. ¿Y dónde me dejas? Me siento muy orgullosa de que durante la Cena de los Campeones me hubieran entregado ese trofeo de la primera mujer cronista deportiva. Pero mire ahora, lucha libre, boxeo, todo. Hay especialistas, locutoras en los canales internacionales.
¿Cómo no me voy a sentir feliz? Yo lucho mucho. Yo soy feminista, pero feminista de corazón. No por tragos y otras cosas, sino que feminista precisamente para la actuación, el destaque de la mujer guatemalteca. Exactamente. Bueno, la mujer... de hecho, Kamala Harris, por ejemplo, es la primera mujer que llega a la Torres, fíjate tú, primera vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, no es cualquier cosa. Sí, y yo ahorita, precisamente el día de ayer, yo vi en Netflix la película de Antonia Bricco, que es la primera directora de orquesta que... bueno, eso sí he visto yo. Sí. Yo la veo en Film and Arts, he visto una chinita, excelente directora de orquesta también. Sí, ahorita no recuerdo su nombre. Y eso pasaron casi 150 años de que llegara una directora de orquesta. Nunca en la historia. Los maestros no hubieran querido que una mujer los dirigiera. Menos una mujer joven y ellos ya entrados en años. Sí. Entonces yo estoy muy feliz con eso, verdaderamente feliz. Y en deporte, mucho más. Exactamente. María Eugenia, ¿qué le dice usted a las nuevas generaciones en relación a preservar la historia escrita? Porque es cierto que la modernidad, tal vez usted todavía no está de acuerdo con ella. No. Tenemos diarios digitales, pero como decía en una entrevista Mario Antonio Sandoval, los cánones del periodismo no van a cambiar. Pero ¿qué le dice a las nuevas generaciones apasionadas por el periodismo? Pues claro, la facilidad que presenta la modernidad es lo que les repito y les he dicho. Es lo que hace que más gente se acerque a ellas, porque realmente sienten que ese trabajo es muy fácil. Ya no tienen que acarrear las grabadoras. ¿Se acuerda que eran unas grabadoras de mano como la que llevaba mi pobre Irma Flaquer el día de la embajada de España, ¿verdad? De aquellas que se agarraban así, cuadraditas? Sí. Ella bajó de la Sexta Avenida para donde estábamos nosotros con su grabadora, y eso le costó la vida, porque el cassette lo vendió sin editar. Y me le costó la vida a ella y a su hijo. Así que ya se imaginan, es lo que les volví a repetir, el momento de la quema de la Embajada de España, ¿verdad? ¿Cómo no hubiéramos querido nosotros pasar esa noticia? Y gratis, pues, pasándola de nuestro propio teléfono. ¿Y qué consejo le da a las nuevas generaciones, hombres y mujeres apasionados por el periodismo? Ay, que continúen con el periodismo escrito. Primero Dios. Porque van a tener la misma satisfacción de ver lo que escribieron siempre y para todas sus generaciones. De aquí a que lo saquen del Facebook y empiecen a buscar, o que lo graben en un disco duro y empiecen a ver dónde lo transmiten, no se puede comparar. Y ahí sí que voy a volver a parafrasear a Vargas Llosa y a decir que el olor de la tinta, ahora ya no hay como antes la tinta y los logos. Yo sí tengo aquí para adorar y poner los nombres de los libros. Me siento feliz con las gavetitas, con los tipos de letras. Aquí tienen ya ellas todas formadas, todos los nombres de los periódicos. Quiere decir que aquí empastan, aquí está el empastado. Es lo que estás viendo atrás. Con bueno. Todo orgullo, es el mejor taller de encuadernación con lo que cuenta el gobierno actualmente. ¿Usted sigue siendo romántica de la tinta, entonces? Yo sí, romántica de la tinta y del periódico escrito. Perfecto. Y durante toda tu trayectoria, tú tuviste oportunidad de viajar a otros países y conocer las experiencias de los reporteros, todos en otros medios. Sí, te digo, claro que sí. Fui invitada al gobierno de Austria y es verdaderamente envidiable, ¿verdad? Que como sabían que yo llegaba invitada, me pasaron al palacio del presidente después. Y yo entré como Pedro por mi casa, ni un guarura, nadie me seguía, solo me decían, me indicaron, ya me habían dejado en el hotel, cuál era la letra donde estaba lo de Guatemala. Y ahí fui a ver lo que guardaban de Guatemala, tanto en libros como en periódicos, en la biblioteca del gobierno de Austria. Y entré tranquilamente, nunca se me va a olvidar, un país al que amo y admiro profundamente. Luego fui nada menos que a Boston, a Harvard, ¿verdad? Ahí me entraron a la hemeroteca de Harvard
El carro se lo quiere llevar y ahí está el mío tapándoles el paso. Pues me entraron, gracias a June Ehrlich, que vino aquí a hacer la biografía de Irma Flaquer. Entonces estuvo aquí como 2 meses y ella me conectó con Harvard, y que tuve la inmensa suerte de estar en la hemeroteca de Harvard. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Cuando entro y se encienden las luces, el aire acondicionado y los pocos periódicos, casi 2 o 3 de cada país, y voy viendo el diario de Centroamérica, hasta con el listón con el que se los habían mandado, el diario más antiguo de Centroamérica, pues, ¿verdad? Me dio una emoción, pero todo lo demás, cuando salí a la sala, era una cosa como de este tamaño, todos con sus computadoras, ya todo estaba digitalizado. Bueno, y de eso te digo que estoy hablando de hace unos 30 años. Pues, claro. Cuando fui a Harvard, con mucho gusto. Así que sí conocí la de México, por supuesto, también. Perfecto. María Eugenia, nosotros quisiéramos seguir conversando con todos estos pasajes, no solo históricos, sino que trascendentales para lo que es el periodismo escrito en Guatemala. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de poder conversar, ¿va? Y que nos platiques de Barba Jacob y un montón de personajes que tú conociste, ¿va? Y que fueron, pues, obviamente importantes para las letras de Guatemala. ¿Dónde me deja don Carlos Mérida, el maestro Mérida, que fue el que hizo el logo del Imparcial? Claro. Perfecto. ¿Y dónde está ese logo? Aquel verde que encendían en la noche, ¿dónde está? Sí. Eso me pregunto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptarnos. Hemos estado con María Eugenia Gordillo, una intelectual para nosotros, una asociada activa de la APG, y no dejen de sintonizar de nuevo Diálogos con Libertad, la voz institucional de la APG. Muchísimas gracias. Y a ti, Richard, 1.000.000 de gracias.